En mi propia cena de cumpleaños, sentado en el extremo de una larga mesa de nogalmi, padre se recostó en su silla con esa misma sonrisa, engreída mientras anunciaba a toda la mesa, como si se tratara de un chiste. Tu hermana acaba de ser ascendida, nada menos que a vicepresidenta senior. ¿Y tú? ¿Tú sigues con ese trabajito o lo que sea que haces? La habitación se llenó de risas forzadas. Ese tipo de risa que la gente usa cuando no sabe si estar de acuerdo o mirar hacia otro lado. Mi madre sonrió con cortesía como siempre lo hace, esa clase de sonrisa que busca mantener la paz, pero que nunca arregla nada realmente. Mi cuñado soltó una risa educada mientras ya estiraba la mano hacia la canasta del pan, como si nada hubiera pasado. Y Samantha, mi hermana, la niña dorada, la eterna favorita, simplemente bebió un sorbo de su vino y esbozó esa sonrisita cerrada que siempre decía, pobrecito, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. No me inmuté. No solté una risa autodespectiva ni intenté cambiar de tema, como había hecho en tantas cenas familiares antes. En cambio, di un largo sorbo a mi bebida, Cabernet. Con mucho cuerpo, justo como el momento, y, al dejar la copa sobre la mesa, lo miré directo a los ojos, justo al centro de esos ojos azules deslavados, y le dije con calma, «Curioso». Ahora ella trabaja para mí. Juro que se sintió como si el oxígeno abandonara la habitación. No fue silencio, fue vacío. Incluso el tintinear de los cubiertos se detuvo, como si la mesa misma contuviera la respiración. Samantha se quedó congelada a mitad de un sorbo, con la copa suspendida justo abajo, el labio inferior. Y por primera vez en lo que parecieron décadas, mi padre no tuvo nada ingenioso que decir. Simplemente me miró, como intentando reproducir la frase en su cabeza, buscando sarcasmo, alguna broma que se le hubiera escapado. Pero no había ninguna. Solo había verdad, suspendida ahí como una lámpara de araña a punto de estrellarse. Y así, de golpe, toda la ilusión se hizo trizas. La ilusión de que Samantha era intocable. La ilusión de que yo era de alguna manera la menos exitosa. La más callada. La que nunca llegó del todo. La ilusión de que mi éxito tenía que ser pequeño, solo porque no venía con un título que ellos reconocieran, o con una placa para colgar en el pasillo. Sabes, los cumpleaños solían ser difíciles para mí. No por la edad ni por las metas, sino porque siempre se convertían en recordatorios sutiles de lo que no era. Yo no era la hija que salía en el cuadro de honor cada semestre. No era la que entró a Yale, ni la que traía diplomas enmarcados a casa, ni la que hablaba detrás de un podio haciendo que el apellido familiar sonara importante. Yo era la hija que eligió otro camino, uno que por mucho tiempo parecía no llevar a ningún lado. Pero he aprendido algo sobre los caminos que nadie más toma. Son más silenciosos, sí, y también más solitarios. Pero si los recorres el tiempo suficiente, empiezas a construir algo. Algo real. Algo que no necesita parientes aplaudiendo, ni marcos brillantes en una pared. Construí una empresa desde cero, sin un papá inversionista, sin recomendaciones cómodas, sin herencias. Solo yo, una laptop y las ganas de ser subestimada. Y ahora, ahí estábamos. En una mesa donde, por una vez, yo no estaba interpretando el papel de la que nunca logró nada. Había tomado sus expectativas, las guardé en un cajón y salí al mundo a demostrar, a mí misma más que a nadie, que no necesitaba sus aplausos para ganar. Samantha parpadeó. Por supuesto que lo hizo. Lentamente dejó su copa sobre la mesa, con una expresión entre la confusión y la irritación, como si alguien le hubiera contado el remate de un chiste que no le pareció gracioso. ¿De qué estás hablando?, preguntó con una voz más cortante de lo que seguramente pretendía. Estoy hablando del hecho, dije con calma, con una calma casi inquietante, de que la empresa en la que empezaste a trabajar el mes pasado, esa con la oficina elegante en el centro, la misma que no paras de decir que es tan innovadora y con visión de futuro, la construí yo, es mía, y técnicamente yo firmo tus cheques de pago. Y aún así, silencio. Quietud. El único sonido en la sala era el zumbido bajo del aire acondicionado. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que toda tu vida se da la vuelta? No con fuegos artificiales, ni gritos, ni humillación pública, sino con la caída silenciosa de una sola y contundente verdad. Porque eso fue esto. Sin gritos, sin puños golpeando la mesa. Solo una inversión fría y dura de poder. Y la deliciosa incomodidad que vino después. ¿Crees que estuve mal en no decírselo antes? ¿Crees que les debía la verdad sobre en quién me estaba convirtiendo? Antes de que siguieran menospreciando a quién solía ser. Déjame tu opinión en los comentarios, ya he escuchado de todo. Pero tengo curiosidad por saber qué piensas tú ahora. Mi padre intentó reunir palabras, balbuceando algo sobre cómo eso no podía ser cierto. Como nunca mencioné nada sobre dirigir una empresa. Y tenía razón, nunca lo hice. Porque nunca preguntaron, porque no estaban escuchando. Pero yo sí observaba, y esperaba. No por venganza, no exactamente. Solo por equilibrio.
Y ahora que había llegado no iba a presumir, solo iba a dejarlos sentados en el silencio que tantas veces llenaban con ruido, sobre lo grandiosa que era Samantha, y sobre cómo yo seguía buscando mi camino. Esa noche no necesité velas en el pastel. La verdadera celebración ya estaba brillando en las expresiones, atónitas a mi alrededor. Y créeme, la fiesta apenas comenzaba. Crecer en la casa de los Taylor significaba aprender desde temprano cómo volverse invisible, incluso estando en la misma habitación que tu propia familia. Y desde que tengo memoria, fui el fondo silencioso del foco de Samantha, la chica que leía libros mientras los demás aplaudían a otra persona, la que sacaba buenas calificaciones y nunca causaba problemas, pero tampoco ganaba ovaciones. No porque no fuera buena, sino porque no era el tipo de buena del que se presume en la carne asada o en la fiesta navideña de la oficina. Samantha, 2 años mayor, siempre fue la triunfadora, la prodigio de concurso, lista para las cámaras, que consiguió las pasantías correctas, hizo los amigos adecuados, salió con los chicos buenos y luego subió la escalera corporativa, con la misma facilidad, con la que una vez giraba en el escenario, con vestidos llenos de lentejuelas en los concursos del condado, mientras mi madre sonreía tanto que le temblaban las mejillas y mi papá grababa cada segundo como si fuera el Super Bowl. Nunca sentí rencor, no exactamente, pero aprendí muy pronto que, sin importar cuánto me esforzara, nadie enmarcaría mis certificados de deletreo, ni iría al cierre de curso a ver las obras de arte que yo había creado silenciosamente durante semanas. Y en algún punto dejé de intentar seguirle el ritmo, y empecé a crear uno propio. Más lento quizás, menos público, pero mío. Todo empezó de a poco. Un interés por la programación, algunos trabajos de diseño freelance, noches enteras en mi dormitorio, enseñándome a crear apps en vez de ir a fiestas, o unirme a hermandades, como hacía Samantha. Nunca anuncié nada, porque nadie preguntaba. Y con el tiempo, entendí que el silencio podía ser una forma de poder, no del que se grita, sino del que te permite moverte sin ser observado, construir sin ser cuestionado, y al final triunfar, sin ser vista, hasta que ya era demasiado tarde para que ellos reescribieran la historia. La universidad fue distinta, porque fue el primer lugar donde nadie conocía mi apellido, y ahí probé por primera vez la libertad de ser juzgada por mi trabajo, no por las expectativas de mi familia. Recuerdo una noche en particular, en segundo año, cuando un profesor me llamó al final de clase y me dijo que mi proyecto podía ser algo real, algo que podía generar dinero, y tal vez incluso cambiar las cosas. Y caminé de regreso a mi apartamento con la laptop, bajo un brazo y un ardor en el pecho que en ese momento no supe nombrar. Años después entendí que era la primera vez que me sentía vista. Pero cuando volví a casa por las fiestas y traté de hablar de ello, de la app que estaba desarrollando, del prototipo que codifiqué desde cero, mi papá apenas levantó la vista del partido de fútbol, murmurando algo como suena a cosas de tecnología, mientras Samantha intervino para decir que su firma acababa de lanzar una nueva plataforma, CRM, y que era emocionante formar parte de una empresa de verdad. Esa frase se me quedó grabada. Una empresa de verdad. Porque lo que quiso decir, y lo que mi papá repitió más, tarde en la cena, fue que yo estaba jugando, mientras ella hacía algo importante, algo respetable. Y no importaba que, para entonces, yo ya ganara lo suficiente como freelance para pagar mi matrícula. No importaba que rechacé una pasantía pagada para seguir desarrollando mis propias ideas. Lo que importaba para ellos era el nombre en la tarjeta de presentación, el logo en la laptop, la oficina con ventanales donde Samantha podía salir en fotos, con falda tubo, luciendo competente y segura, mientras yo construía algo que ellos no podían ver. Y por eso no creían en ello. Así que dejé de intentar explicar. Me gradué en silencio. Me salté la cena familiar de celebración y me mudé a un apartamento diminuto, con tuberías viejas pero excelente Wi-Fi, donde me quedaba despierta casi todas las noches afinando código, haciendo llamadas en frío y fallando una y otra vez, hasta que por fin dejé de fallar. La primera vez que un cliente real me transfirió $50,000 por una plataforma a medida, me senté en el suelo de mi pequeño departamento en completo silencio, mirando la pantalla mientras me temblaban las manos. No porque dudara de mi capacidad, sino porque era la primera vez que el mundo confirmaba lo que yo siempre había intentado decirle a mi familia, que yo era capaz. No inteligente y linda, no creativa y dulce, no buena con las computadoras, capaz, en un sentido que hace que la gente ponga su dinero donde pone su confianza. Y aún así, no se lo conté a nadie. Ni cuando conseguí mi primera ronda de inversión ángel, ni cuando contraté a mi primer empleado, ni siquiera cuando firmé el contrato de la oficina en la ciudad y me compré un BMW usado, porque esa voz que tenía incrustada en la cabeza desde hacía años, la voz de nunca es suficiente,
Seguía susurrando que, mientras ellos no dijeran que yo importaba, tal vez no importaba. Así que agaché la cabeza y seguí trabajando, construyendo el tipo de empresa que no sale en portadas, pero que paga a todos a tiempo, la que se recomienda en susurros, en círculos de inversores, y que crece lentamente con constancia, como un árbol en un bosque silencioso. Y durante todo ese tiempo observaba a Samantha desde lejos. Sus publicaciones en LinkedIn, sus premios. Sus entrevistas en blogs de mujeres en los negocios. Y no la envidiaba. Solo me preguntaba cómo se sentiría si por una vez tuviera que entrar en una sala donde yo fuera quien tuviera el poder. Esa idea nunca me abandonó. No porque necesitara venganza, al menos no en un sentido teatral, sino porque deseaba reconocimiento, no del mundo, sino de las personas que una vez se sentaron frente a mí, en una mesa y vieron a alguien pequeña. Y cuando llegó la oportunidad de contratar a Samantha, cuando su currículum cayó en el escritorio de mi reclutadora, con una nota sobre su despido reciente y su reputación como líder, no me reí, no lo borré. Le dije a Recursos Humanos que la trajeran, y no dije nada, ni a ellos, ni a ella, ni siquiera a mí misma. Simplemente firmé. Firmé los papeles. Porque ese momento no se trataba de ego, se trataba de simetría. Y ahora, mientras me siento aquí recordando cómo empezó todo, cómo ella siempre fue la primera, la mejor, la que tenía la razón, sé exactamente cómo llegamos a aquella cena de cumpleaños. Yo no choqué con el éxito. Lo construí, ladrillo por ladrillo, en silencio, lento, innegable. Y ahora, ella trabaja para mí. Ni siquiera lo sabe todavía. Pero lo sabrá. Muy pronto. Hay algo extrañamente satisfactorio, incluso inquietante, en ver a alguien entrar en una habitación en la que nunca había estado, sin darse cuenta de que todo en ella fue construido por la misma persona que solía subestimar. Y cuando Samantha cruzó las puertas de la oficina de mi empresa en el centro, con su saco impecable, el cabello recogido de esa forma perfectamente, despreocupada que siempre usaba para las entrevistas, no miró a su alrededor con verdadera curiosidad, ni con humildad, porque personas como ella, criadas con aplausos y elevadas con validaciones constantes, no entran a un lugar pensando que podrían estar pisando el terreno de alguien más. Asumen que pertenece a alguien importante, claro, pero ciertamente no a alguien a quien alguna vez llamó demasiado sensible, o algo artística pero no muy orientada a los negocios. Todo había ocurrido con una facilidad perfecta, casi sospechosa, como si el destino mismo se hubiera cansado de todos esos años en los que me mordí la lengua, mientras los elogios y las promociones llovían sobre Samantha como confeti en un desfile, y decidiera que ya era hora de correr un poco el telón. Una ola de despidos arrasó con su antigua empresa. Reestructuración masiva, decisiones ejecutivas desde arriba. Y a pesar de su título y su actitud, de pronto era solo otro activo estratégico reubicado, directamente por la puerta de salida. La publicación en LinkedIn fue lo primero, algo sobre abrazar, nuevas oportunidades y estar agradecida por el camino recorrido. Ese tipo de discurso que los profesionales usan cuando intentan conservar la dignidad. Le siguieron los likes, los corazones, los «tú puedes, chica», de una red que aplaude la lealtad, pero rara vez ofrece apoyo en la vida real. Una semana después, su currículum cruzó mi escritorio, metafóricamente al principio, como un mensaje en Slack de nuestra reclutadora principal. Buen perfil, gran red de contactos, tal vez un poco demasiado pulida, pero podría valer la pena entrevistarla. No dije nada. No revelé que reconocía el nombre, ni siquiera parpadeé, solo escribí. Agenden la entrevista para el puesto de estrategia de nivel inicial. Veamos si puede con el trabajo, porque ese era el asunto. Samantha siempre brilló más sobre un escenario, bajo luces, frente a un público que quería creer en su excelencia. Pero mi empresa no era un escenario, era una fábrica de innovación, una trituradora de colaboración, un lugar donde las buenas ideas podían venir desde adentro. Cuando la crítica no era un ataque personal, sino un camino hacia el perfeccionamiento. Había construido la empresa deliberadamente de esa manera, porque sabía lo que se sentía trabajar en lugares donde la confianza ruidosa valía más que el verdadero aporte. La entrevista, por lo que supe después, fue lo suficientemente buena. Respondió con soltura. Tenía todos los términos correctos, y se presentó como alguien con hambre de nuevos retos, deseosa de contribuir. Nadie reconoció su apellido, porque la mayoría de mi equipo venía de fuera de los círculos pulidos en los que Samantha se había movido durante años. Y eso no fue casualidad. Me aseguré de que fuera así. No quería una empresa llena de clones de personas que jamás habían sido ignoradas. Quería ser ignorada. Quería ser subestimada. Y ahora, Samantha era una de ellas. Sin saberlo. La oferta se envió a los pocos días. La aceptó rápidamente, sin negociar, sin dudar.
Solo gratitud, disfrazada de alegría profesional, y un contrato firmado que la convertía en una empleada como cualquier otra, sujeta a las mismas evaluaciones, las mismas expectativas, la misma cadena de mando, las mismas exigencias. No me reuní con ella en persona durante esa primera semana, aunque por supuesto estaba en la oficina. Pasé una vez junto a ella en el pasillo, con la cabeza apenas girada, conversando con otro gerente, mirando de reojo cómo pasaba con una sonrisa de nueva empleada, que no le llegaba del todo a los ojos. No me reconoció. No esperaba que lo hiciera. Me veía diferente, más grande, más firme, más pulida, muy lejos de la hermanita que probablemente aún imaginaba con sudaderas, ansiedad y existiendo en silencio en el fondo de las cenas familiares. Se adaptó rápido. Se volcó en los proyectos, impresionó a algunos de los miembros, más jóvenes del equipo con su presencia profesional, y molestó a otros por su tendencia a dominar reuniones y adjudicarse el mérito de trabajos en grupo. Pero lo dejé pasar, porque no me interesaba castigarla. No me interesaba verla desenvolverse, dentro de un espacio que no sabía, que yo controlaba, en un mundo que yo había construido para recompensar el mérito y exponer la apariencia. Entonces llegó el día. Ese momento que sabía que tarde o temprano tenía que llegar. La llamaron a una reunión para presentar actualizaciones estratégicas al equipo ejecutivo. Entró portafolio en mano, con esa misma manera de caminar con la que solía entrar a nuestra casa en vacaciones, después de cerrar un trato o recibir una promoción, esperando admiración. Y tal vez un poco de envidia. Pero esta vez, cuando miró a su alrededor para saludar al panel, sus ojos se encontraron con los míos, y lo vi. Ese destello, esa fracción de segundo en la que su confianza se resquebrajó. Una grieta diminuta, como si su mente intentara reconciliar lo que veían sus ojos con lo que creía saber. Y entonces vino la sonrisa. Forzada, breve, insegura. Jessica, dijo, con la voz un poco más aguda de lo normal. Sus ojos recorrieron la sala buscando confirmación. Yo sonreí, sin arrogancia, sin fingir. Solo lo justo para hacerle saber que no se había equivocado. Buenos días, dije señalando la silla frente a mí. Escuchemos tu plan. Se sentó lentamente a una aturdida, probablemente repasando mentalmente cada reunión familiar, cada llamada, cada cena, en la que nunca dije una palabra sobre la empresa que había construido, el equipo que formé, el imperio al que ahora había ingresado como una simple empleada. Y en ese momento no me sentí poderosa. Me sentí en calma. Estable. Como si, por fin, todo estuviera cayendo en su lugar. Lo hizo bien en la reunión. Nada brillante, nada desastroso. Tropezó una vez, se recuperó, ofreció algunas ideas recicladas, que tal vez habrían funcionado en su antigua empresa. A esta sala no la impresionaron. Asentí de vez en cuando, tomé notas. Le di las gracias al final. Y mientras los demás se retiraban, ella se quedó unos segundos más, flotando junto a la puerta. ¿Tú manejas esto?, preguntó finalmente. Sí, respondí con simpleza. Y me fui, porque no hacía falta un discurso. No hacía falta explicar cómo había llegado hasta ahí. Ya estaba ahí, y eso era suficiente. Aún no le había contado nada a la familia. No porque estuviera ocultando algo, sino porque el tipo de revancha más satisfactoria no llega con fanfarrias. Llega en silencio, con una sonrisa educada y una invitación a una reunión que lo cambia todo. Hay una satisfacción especial que no proviene de la venganza en sí, sino de la calma estable del control, de saber que ya no eres la persona que se retuerce por dentro, intentando ganar validación de gente que nunca estuvo realmente escuchando. Y mientras observaba a Samantha desenvolverse en sus primeras semanas en mi empresa, resolviendo tareas que estaban dentro de sus capacidades, pero que no venían acompañadas de los halagos relucientes a los que estaba acostumbrada, me di cuenta de que el verdadero poder del momento no estaba en humillarla, sino en no hacer absolutamente nada por proteger su ego. Porque por una vez, no era mi trabajo amortiguar sus consecuencias, ni sentía la necesidad de anunciarle que las reglas aquí eran distintas, porque las reglas siempre habían sido distintas, en el mundo que yo construí. Si acaso, era hora de que aprendiera cómo se vive, fuera del pedestal. Al principio no sabía cómo adaptarse. No de verdad. Hubo momentos en los que claramente esperaba que su encanto bastara, como en el inicio de un proyecto, cuando se lanzó en un monólogo a toda velocidad, sobre estrategias de marca y posicionamiento de legado, la clase de poesía corporativa que había usado con gran efecto en su rol anterior, solo para encontrarse con asentimientos educados, pero desinteresados, de parte de mi equipo, que valoraba mucho más los resultados que la retórica. Pude ver cómo la incomodidad le subía al rostro como una quemadura lenta, no porque alguien fuera hostil, sino porque por primera vez en mucho tiempo, la aplaudían solo por presentarse.
Le estaban pidiendo que demostrara algo. Yo no intervenía. No la tomé aparte, ni le di consejos por debajo del agua, ni le recordé que, a diferencia de nuestra familia, aquí tenía que sostenerse únicamente con base en su mérito. En cambio, asistí a las reuniones. Revisé su desempeño como el de cualquier otra persona, de manera directa, honesta, constructiva y sin esa capa de cautela familiar que alguna vez suavizó mis palabras. Y ella lo notó. Por supuesto que lo notó. Samantha siempre había sido aguda, en la forma en que lo son los artistas. Muy atenta a la reacción del público, rápida para adaptarse, pero mucho menos cómoda cuando el reflector parpadeaba o se apagaba. Empezó a dudar de sí misma, a hacer más preguntas, a pedir retroalimentación con más frecuencia, y se le notaba que le costaba trabajo tener que humillarse, admitir que no entendía automáticamente la dinámica de un lugar donde su apellido no tenía ningún peso. En casa, sin embargo, la farsa continuaba. Las cenas familiares eran escasas. Pero cuando ocurrían, ella retomaba su papel de favorita sin dudarlo. Mi padre preguntaba cómo iba el trabajo, y ella respondía con frases como: «Es un ambiente muy dinámico, desafíos emocionantes, y trabajar bajo un liderazgo brillante», sin dejar que se escapara ni una pizca de verdad. Y yo la dejaba. No porque tuviera miedo, sino porque sentía curiosidad por ver cuánto tiempo más podía seguir actuando, viviendo una versión de la realidad que ya había superado por completo su relato. Y claro, mi padre se lo tragaba todo entre risas, tal vez lanzando alguna anécdota sobre cómo Samantha solía organizar sus juguetes alfabéticamente de niña. «Siempre tan estructurada esa», decía con orgullo, mientras yo me sentaba al otro extremo de la mesa, bebiendo vino, mordiéndome la lengua, viendo cómo la historia se repetía, con la misma precisión agotadora de siempre, solo que esta vez el guión estaba invertido, y nadie lo sabía, excepto yo. Hubo una noche en particular, tarde tranquila, éramos solo nosotras dos en la oficina, después de un día largo de reuniones y revisiones de proyectos. Cuando finalmente se rompió, solo un poco, se quedó parada junto a mi puerta, incómoda, inquieta, de una manera que nunca le había visto, y tras unos segundos preguntó si podía entrar. Asentí. No dije mucho, solo señalé la silla frente a mí. Se sentó, miró a su alrededor como si lo viera todo por primera vez, como si por fin empezara a notar los detalles. Los libros en la repisa, las notas escritas a mano clavadas en la pared, las placas que jamás habría imaginado, porque no eran del tipo que se presume en Facebook. No sabía, empezó con voz baja cuidada, que esto era tuyo. O sea, sabía que trabajabas en tecnología, pero no sabía que era así. Y ahí estaba. Lo más cercano a una disculpa que iba a recibir, a un reconocimiento, a ese momento que solía fantasear cuando era más joven, cuando todavía creía que, si trabajaba lo suficiente, si tenía éxito a lo grande, tendrían que verme. Pero no presumí. Ni siquiera respondí de inmediato. Solo la observé unos segundos y le dije: «Muchos no lo hicieron». Ella asintió lentamente. Y por un breve instante, vi en ella algo parecido a la vulnerabilidad. Cruda, sin defensas. Como una persona que intenta encontrar equilibrio en un terreno que creía ya dominado. No sentí lástima. No sentí triunfo. Sentí claridad. Samantha nunca fue la villana. Era simplemente un producto de un sistema que siempre favoreció a quien encajaba mejor en el molde. Y durante años, dejé que esa dinámica me definiera, me midiera, me empequeñeciera. Pero ya no. A la mañana siguiente, nada cambió. Ella vino a trabajar, asistió a reuniones, entregó reportes, hizo su trabajo, pero algo en su actitud había cambiado. Menos teatral, más medida. No estaba segura si era respeto o incomodidad, pero no importaba. El equilibrio se había restaurado, aunque nadie más pudiera ver la balanza. Así que esperé. Esperé el momento justo. No para exponerla, sino para dejar que la verdad flotara en el aire, de forma tan pública, tan innegable, que nadie en esa mesa volvería a confundir los roles, en los que nacimos con los que habíamos construido. Ese momento se acercaba, y cuando llegara no sería ruidoso. Sería exacto, preciso, definitivo. Porque el control, descubrí, no siempre viene de juegos de poder ni de gritos. A veces el control se parece a sentarse en silencio frente a tu hermana mayor, mientras ella responde a tus expectativas, y no al revés. La noche de la cena, mi cumpleaños, aunque apenas se sentía como tal, llegó con la mezcla habitual de alegría forzada y ese sutil trasfondo de juicio que había acompañado cada reunión familiar que recordaba. Y mientras caminaba hacia el restaurante, de esos elegantes que mi padre elegía para impresionar, más que para disfrutar, ya sabía cómo se desarrollaría la velada, antes incluso de que comenzara. Porque ya habíamos hecho este baile antes, incontables veces a lo largo de los años,
donde Samantha aparecía irradiando un éxito cuidadosamente curado. Mi padre la miraba con un orgullo que rozaba la adoración. Mi madre alisaba cualquier tensión con sonrisas educadas y demasiados aperitivos, y yo me sentaba allí, año tras año, interpretando el papel de la más callada, la que aún no lo lograba, la que seguía buscando su camino, sin importar lo lejos que hubiera llegado por mi cuenta, sin que ellos se dieran cuenta. Todos ya estaban ahí cuando llegué, ya sentados, ya bebiendo vino, ya a mitad de una conversación a la que no me habían invitado, y mientras me deslizaba en mi silla, frente a Samantha, quien reía suavemente por algo que mi padre acababa de decir, sentí el peso de los años, presionando contra mis muñecas. Los años que pasé persiguiendo su atención, su validación, su reconocimiento casual de que tal vez, solo tal vez, valía la pena ser vista en la misma oración que ella. Pero esa noche ya no estaba persiguiendo nada. No tenía nada que demostrar, nada que ocultar. Y todo el tiempo del mundo para dejarlos caminar directo hacia la verdad, que había estado sosteniendo, como un arma cargada entre los dientes. La cena transcurrió con su predecible ritmo de siempre. Mi padre pidió por todos, como si aún fuéramos niños incapaces de leer un menú. Mi madre preguntó por las últimas hazañas corporativas de Samantha, con esa expresión vidriosa de admiración, como si escuchara un documental sobre la realeza. Samantha, por su parte, hizo lo que siempre hacía. Recitó sus logros profesionales, con una mezcla perfecta de seguridad y falsa modestia, que aterrizaba justo donde ella quería, como si cada palabra fuera una joya pulida, puesta en exhibición. Yo la dejé hablar. Asentí de vez en cuando. Incluso sonreí mientras ella asentía. No por cortesía, sino porque verla actuar en la ignorancia, sin saber que la audiencia que intentaba impresionar estaba sentada justo frente a ella y tenía el control total del escenario, fue algo que no sabía que podía sentirse tan poético. Y entonces llegó el momento. Fue casual, al paso, como todos sus comentarios despectivos, envuelto en humor, condimentado con condescendencia y lanzado como un hueso, que esperaba que yo agradeciera mordisquear. Mi padre se recostó en su silla, removiendo su bourbon, y dijo con esa risa tan familiar: «Así que tu hermana volvió a ser ascendida. Vicepresidenta senior esta vez. Impresionante, ¿no? Y tú, Jess, sigues con eso de los mensajitos, ¿verdad?» No lo dijo con maldad. No en el sentido en que lo hacen los crueles. Solo quería recordarles a todos cómo eran las cosas. Que Samantha seguía siendo el sol, y yo aún orbitaba en algún lugar invisible. No me estremecí. No fingí reír. No cambié de tema. Ni siquiera miré a Samantha, quien en ese momento se limpiaba la comisura de los labios con una servilleta, con la mirada desviándose hacia mí, con algo que quizá era lástima o aburrimiento. No importaba. Tomé un sorbo lento de vino. Dejé la copa sobre la mesa con cuidado. Y con una calma que no necesitaba fingir, miré directamente a mi padre y dije: «Qué curioso. Ahora ella trabaja para mí». Silencio. Silencio real. No del tipo en que la gente hace pausa entre bocados o espera a que llegue el postre, sino ese silencio espeso, doloroso, que se extiende como humo por la habitación cuando alguien tira una vela y nadie se mueve, porque aún están procesando lo que acaba de ocurrir. Mi padre parpadeó. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino hacia su boca. La cabeza de Samantha se inclinó apenas, como un perro tratando de entender una palabra que ha oído antes, pero no logra ubicar del todo. La mesera se acercó a la mesa con una sonrisa, lista para tomar la orden, y se retiró casi de inmediato, como si el aire mismo hubiera erigido un muro, como si estuviera a punto de estallar una tormenta. Por un largo, contenidísimo momento, nadie dijo una palabra, hasta que finalmente Samantha habló. Su voz era tensa, envuelta en los últimos hilos del control que aún le quedaban. «¿De qué estás hablando?», preguntó casi riéndose, como si hubiera contado un chiste que no acababa de aterrizar. Me giré apenas en mi asiento. Apoyé los brazos sobre la mesa y la miré directamente, con toda la compostura que había cultivado, a lo largo de cada logro ignorado y cada triunfo nunca mencionado. «Empezaste en una nueva firma el mes pasado», dije, lento, deliberado. «Esa de la que no paras de hablar. La innovadora, con liderazgo moderno y una cultura increíble. Esa es mi empresa. Yo la fundé. Yo la dirijo. Tú trabajas para mí». Ahí estaba. Sin arrogancia. Sin discurso. Solo hechos. Crudos. Irrefutables. El rostro de Samantha no se derrumbó exactamente, pero algo en su mirada se apagó, y su boca se entreabrió, como si estuviera a punto de protestar, como si quisiera reescribir la realidad, hasta que se dio cuenta de que no había escapatoria, ni una sola versión alternativa que pudiera girar esto a su favor. Y eso es todo.